Bien, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio, el cual dice que la trampilla, ¿no? La puerta se mantiene en la posición horizontal, en un plano horizontal, por medio de dos cables. Reemplace estas fuerzas en los cables con una fuerza equivalente que pase a través del punto A y determina la coordenada Y de ese punto A. Entonces tenemos ya como tal estas cuerdas, la cuerda de 240 y de 300 newton. Esas dos cuerdas tienen que reemplazarse por una única cuerda que pase a través del punto A. Entonces la condición para que se pueda hacer fuerza resultante es que las fuerzas sean concurrentes, es decir, de que todas las fuerzas lleguen a un solo punto. Para eso, ¿qué podemos decir? Entonces tenemos acá en este caso de que las fuerzas llegan a este punto, con lo cual para que pase esto que sucede, la cuerda va viajando en torno a esta línea, pero como es una cuerda siempre va a estar a tensión. Por tanto, lo que podemos decir es que la cuerda en este punto ella actúa en dirección tal como se ve acá, actúa en esta dirección en la que estoy dibujando acá. Entonces esta sería la fuerza o la tensión de 240. De igual forma para la otra fuerza, entonces nosotros tenemos que, lo que tenemos es que de acá, ¿cierto? Tenemos otra fuerza que vale 300, ¿cierto? Entonces aquí tenemos ya 300 newton. Ambas van en esa dirección, tienen que ir hacia abajo. ¿Por qué? Son concurrentes, luego esta fuerza que está acá se desplaza en toda esta línea y por el principio de transmisibilidad es como si estuviera acá, pero al estar acá, como es una cuerda, siempre va a tensión, entonces va siempre hacia afuera. ¿Qué es lo que nos dicen? Nos dicen, listo, la fuerza resultante, ¿cierto? La fuerza resultante tiene que pasar a través del punto A. Entonces en este caso podemos decir de que la suma de las dos tiene que dar, entonces ¿qué? Tiene que dar una fuerza que pase a través de ese punto A. ¿Listo? Entonces ahorita lo dibujamos, pero vamos a ver, entonces vamos a ver qué coordenadas tenemos para la fuerza R. Entonces la fuerza R, ¿cierto? Como vector tiene magnitud, no lo conocemos, es una magnitud R. Y ahora, ¿cuál es el vector unitario de la fuerza R? Pues el vector unitario simplemente es el punto donde comienza y el punto donde termina. Entonces vemos que comienza en este punto, llamémoslo por ejemplo B. Empieza en B y termina en A. Entonces el vector unitario, ¿cierto?, de la fuerza R va a ser igual simplemente a ¿qué? Al vector BA, es decir, coordenadas de A menos coordenadas de B. Entonces aquí tenemos sobre la magnitud del vector BA. Bien, ¿cuánto necesitamos avanzar en el eje X para ir desde B hasta A? Entonces, de manera sencilla, pues sabemos que para ir desde B hasta A en X tenemos que atravesar toda esta cota, la cual hemos visto, o vale 1.2. Entonces aquí tenemos 1.2 en Y. ¿Cuánto tenemos que avanzar o retroceder en J? Para ir desde B hasta A en J tenemos que avanzar esta coordenada Y que no conocemos. Entonces, como no la conocemos, simplemente la dejamos indicada, más Y en J. Y finalmente, ¿cuánto en Z? Entonces, para ir desde B, que está aquí arriba, hasta A, que está completamente en el piso, tenemos que atravesar o hallar esta distancia que está acá, la que estoy dibujando en azul. Entonces, esa altura H, ¿cuánto nos vale? Vamos a ver, si nosotros nos fijamos en un plano que sea completamente paralelo a XZ, lo que vamos a ver es lo siguiente. Tendremos Z y X, acá tendrá X, aquí tendremos a Z, y tendremos un triángulo tal que así, ¿cierto? Aquí tenemos los 25 grados, aquí tendremos a H y aquí tendremos a 1.2. Luego la solución es fácil, ¿cierto? Lo que tenemos es que la tangente de 25 tiene que ser igual a H sobre 1.2. Luego, ¿qué pasa? Luego la H simplemente vale 1.2 por la tangente de 25, la cual tiene un valor de ¿cuánto? Entonces, haciendo la cuenta, 1.2 tangente de 25 nos da 0,55. Entonces acá simplemente 0,55, o bueno, 0.56 para aproximarlo. Entonces, ¿cuánto descendemos en Z? Pues descendemos menos 0.56, ¿cierto? 0.56 en K. Todo ello sobre la magnitud. Entonces, la magnitud, ¿quién sería? Pues simplemente es la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Entonces, si hacemos la cuenta, 1.2 al cuadrado más 0.56 al cuadrado nos daría aproximadamente 1.7536 más la H, pero más la Y al cuadrado. Entonces aquí sería más Y al cuadrado.
Bien, ya tenemos entonces la fuerza R. ¿Qué es lo que nos quiere decir entonces? De que la fuerza R o la magnitud de la fuerza R multiplicado por este vector unitario nos daría la fuerza resultante. ¿Qué más sabemos? Pues entonces conocemos también de que la fuerza resultante a su vez es igual a ¿quién? A la fuerza de 240 más la fuerza de 300. Claro está, en forma de vector. Entonces, si nos ponemos a mirar la fuerza de 240, si la ponemos como vector, ¿cuánto nos daría? Entonces sería los 240 que ya conocemos multiplicado por su vector unitario. Entonces, ¿cuánto recorremos en X para ir desde este punto hasta este punto por acá? Entonces, ¿recorremos cuánto? Recorremos 1.2. Entonces, aquí simplemente colocamos 1.2 en Y. ¿Cuánto en J? Vemos que esta fuerza se encuentra como tal metida en un plano XZ, por tanto la coordenada en Y vale 0. Y finalmente en Z descendemos H, por tanto aquí sería menos 0.56 en K. Todo ello sobre la raíz cuadrada de ¿quién? De cada componente al cuadrado, la cual hemos visto que vale 1.7536. ¿Listo? Ya con elevándola al cuadrado y demás. Muy bien, de forma similar que tenemos nuestra fuerza de 300. Entonces esa fuerza de 300 vale ¿cuánto? La magnitud, pues lógicamente 300. ¿Y qué pasa? Para ir en X, entonces para ir desde este punto hasta este punto recorro nuevamente 1.2. Entonces positivo 1.2 en Y. ¿Cuánto avanzo en Y? En este caso, para ir en Y, tenemos que avanzar esta distancia que está acá, entonces más 1.2 J, y finalmente ¿cuánto descendemos en Z? Tenemos que descender H, entonces aquí sería menos 0.56 K, todo ello sobre la magnitud de cada componente al cuadrado. Entonces en este caso si lo calculamos, ¿cuánto nos daría? 1.2 al cuadrado más 1.2 al cuadrado más 0.56 al cuadrado, todo ello nos da la raíz cuadrada de 3.1936. Muy bien, ya tenemos tanto el vector de 240 como el vector de 300. Ahora bien, apliquemos pues cada una de nuestras componentes a ver cómo nos queda. Entonces, vamos a hacer una pequeña división, ¿cierto? Donde a partir de aquí ya estaremos como tal resolviendo pues el ejercicio. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos va a quedar. Lo que nos va a quedar entonces es lo siguiente. Sacamos coordenada por coordenada, es decir, componentes en Y. Componentes en Y para la fuerza R, ¿quién es? Pues sería la magnitud R, ¿cierto? Multiplicada por ¿quién? Multiplicada por los 1.2 sobre la raíz de ¿cuánto? Sobre la raíz cuadrada de 1.7536. Voy a colocarlo mejor. 1.7536 más la Y al cuadrado, que tiene que ser igual a ¿quién? A las componentes en Y de cada una. Con lo cual, en este caso, pues haciéndolo todo directamente, sería 240 por 1.2 sobre la raíz de 1.7536. Eso nos daría 217. Entonces acá sería igual a 217.48. ¿Listo? Más 300 por 1.2 sobre la raíz de 3.1936, lo cual nos da 201. Entonces aquí sería más 201.45. Entonces ya tenemos como tal una ecuación planteada. Entonces vamos a dejarla aquí indicada como nuestra primera ecuación. Segunda ecuación iríamos en J. Entonces ya hicimos la I, ahora hagamos la J. Entonces en J tenemos que, para la R tendríamos entonces la fuerza resultante que multiplica a la Y sobre la raíz de ¿quién? Sobre la raíz de 1.7536 más nuestra Y al cuadrado. Bien, ¿y eso a qué tiene que ser igual? Pues igual a las componentes en J que tengamos acá. En este caso, para la 240 no tenemos componente J, por tanto queda como 0, entonces voy a colocarlo aquí como 0, más ¿quién? Más, ahora aquí sería 300
por 1.2, ¿cierto? Que es lo mismo que lo que el anterior, es decir, 201.45. Entonces aquí 201.45. Ya tenemos nuestra segunda ecuación. Y finalmente nuestra tercera ecuación, ¿cuál sería? La que vaya en z. En este caso para z tendríamos menos la r que multiplica al 0.56 sobre la magnitud de la raíz de 1.7536, ¿cierto? Esto es un 5, más nuestra y al cuadrado. En este caso, pues, cerramos la raíz y nos tiene que dar igual a ¿cuánto? En este caso, pues, 240 por 0.56, ¿cierto? En negativo también lo colocamos, sobre la raíz de 1.7536. Ello nos da menos 101. Entonces, menos 101.49. Y ahora en la siguiente, pues 300 por menos 0.56 sobre la raíz de 3.1936. Eso nos da menos 94. Entonces, menos 94.0089, o sea que eso prácticamente es 94. Muy bien, ya tenemos entonces nuestras tres ecuaciones. ¿Qué es lo que nos queda? Pues simplemente, de alguna forma, intentar despejar la y. Así pues, podemos hacer lo siguiente. Para poder despejar este sistema, lo que podemos hacer es que veamos que no es un sistema lineal, con lo cual no es tan fácil poder resolverlo así de manera con la calculadora. Así que hagamos lo siguiente. Por ejemplo, de nuestra ecuación 2, ¿cierto? Por ejemplo, entonces colocamos acá. De la ecuación 2, ¿qué obtenemos? Obtenemos que y, ¿cierto? Perdón, que r es igual a ¿cuánto? R es igual a los 201.45, ¿cierto? ¿Por quién? Por la raíz, ¿listo? Que es lo que tengamos ahí, sobre y, ¿cierto? Sobre y. Voy a colocar otra vez. Sobre y. Muy bien, esa ecuación 2 la podemos reemplazar, por ejemplo, en 1. ¿Y qué nos quedaría? Entonces, ¿la R cuánto vale? La R vale entonces los 201.45 por la raíz, ¿cierto? Multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por 1.2 y todo ello dividido entre ¿quién? Dividido entre y dividido entre la raíz, ¿cierto? Con lo cual podemos sacar raíz, ¿cierto? Se nos va la raíz. ¿Y todo eso a qué es igual? Pues es igual simplemente a la suma de estos dos, la cual daría 217.48 más 201.45, ello nos da 418.93. Entonces 418.93. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos queda de acá? Lo que nos queda aquí es la posibilidad de despejar y, la cual, pues simplemente despejándola, pues y a qué es igual. Y sería entonces 201.45 por 1.2 sobre 418.93, ¿cierto? Al despejarlo, entonces nos dice que la y vale 0.577, entonces, bueno, aproximadamente 0.577 unidades metros. Muy bien, ya tenemos como tal nuestro valor de y. Ahora bien, en base a esto, pues, ¿qué podemos decir? De que la R, ¿cuánto nos vale? Pues tenemos como tal esta operación. ¿Cuánto nos daría entonces? Si hacemos las cuentas, 201.45 por la raíz de ¿quién? Recordar que aquí, ¿qué raíz va? Pues va simplemente esta que está acá, 1.7536 más y al cuadrado, 0.577 al cuadrado, ¿cierto? Todo eso sobre la y, 0.577. Eso nos da 504. Entonces la magnitud de esta fuerza resultante es de 504.31. Pero bien, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos es la fuerza resultante y la coordenada y para que pase a través de ese punto A. Es decir, si nos fijamos, estas dos generan una fuerza, ¿cierto? Al hacer ley de paralelogramo, una fuerza R, la cual tiene que pasar por línea de acción hasta el punto A. Entonces, vean que nos queda la ecuación 3. Vamos a usar la ecuación 3 para comprobar que lo que hicimos está correcto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente reemplazamos cada uno de los datos. Entonces sería menos, ¿cuánto? Bueno, digamos una cosa.
aquí tengo menos, entonces menos con menos se va y con menos se va, es decir, factor común el negativo y se nos va. Entonces, ¿qué tendríamos? La R, ¿cuánto vale? Vale 504.31, que multiplica a quién? Multiplica a 0,56 sobre quién? Sobre la raíz, ¿cierto? De las componentes que tenemos ahí, que sería entonces 1.7536 más 0.577, todo ello al cuadrado, que tiene que dar igual a ¿cuánto? A la suma de todo esto. Entonces sería 101.49 más 94. Eso nos da aproximadamente 195,49. Entonces acá 195.49. ¿Qué tenemos que hacer? Comprobar que esto que está aquí a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. Entonces rápidamente, si hacemos las cuentas, nos dicen 404,31 por 0.56, ¿cierto? Sobre la raíz de ¿quién? De 1.7536 más 0,577 al cuadrado. Todo eso nos da, entonces dice acá que por el lado izquierdo tenemos 195.51, que es aproximadamente igual a lo que teníamos, que era 195.49, dando por terminado entonces el ejercicio en base o con base en que la ecuación 3 se cumple. ¿Listo? La diferencia solamente radica en que se tomaron más o menos decimales. Bien, entonces pues con eso tendríamos ya resuelto ya nuestro ejercicio de equilibrio de fuerzas resultantes, aplicando una condición, que es que la fuerza resultante pase a través de un punto. ¿Qué punto? Pues que pase a través de este punto A. ¿Listo? Entonces cualquier cosa, quedan más videos sobre esta temática.